Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Lo prometido es deuda. Ayer les comentamos que habíamos invitado al excelentísimo Monseñor Fray Salvador Rangel Mendoza. Saludos desde Los Ángeles, saludos desde Chicago. Estamos en vivo en 12 estaciones de radio, en Anchor FM, en el canal de Spotify Televisión, y también tendremos la versión en YouTube. Bienvenido, Monseñor. Pues si le hago preguntas, afectaría el secreto de confesión. Mejor usted platíquenos sus experiencias de haber trabajado con varios papas, empezando con San Juan Pablo II, Benedicto XVI, si no me equivoco, y con el Papa Francisco empezó usted un proyecto y tengo entendido que el Papa Francisco le pidió su ayuda para pacificar México, empezando por Guerrero, y pues bueno, lamentablemente las cosas no salen como uno quiere, pero usted ha sido un gran caballero de Dios, ha ayudado a mucha gente, me consta, lo conozco desde mi infancia a usted, y gracias a Dios. Platíquenos cuál ha sido esa experiencia de servir a varios papas. Bienvenido. Muy amable, Frank. Gran gusto saludarte tanto a ti como tu audiencia. Estamos transmitiendo desde cerca de Acámbaro, un pueblo que te trae tantos recuerdos. Estoy en Chupícuaro actualmente viviendo. Me preguntas sobre la experiencia de los papas. Me tocó convivir en Roma con el Papa San Juan Pablo II, y yo lo que pudiera resumir de su vida, yo todavía lo conocí días antes que muriera. Tuvo una audiencia con unos polacos y en esa audiencia había unos seminaristas, por cierto, de Estados Unidos. El Papa ordenó que vaciaran totalmente la Sala Clementina y que quedaran solo los polacos. Y como yo en ese tiempo administraba la Universidad del Antonianum, pues yo tenía un puesto muy privilegiado. Yo me quedé con los polacos. Y en cuanto se vio vacía aquel salón, los polacos empezaron a cantar en su idioma y canciones del Papa, de seguro. Y a mí lo que me llamó la atención, el Papa totalmente encorvado, ya la saliva le salía por la boca, pero llevaba el ritmo de las canciones con la mano. Estaba así, llevando el ritmo de las canciones. Para mí, esa enseñanza del Papa, no caer, no tirar la toalla, no tirar los guantes, hasta el último momento, dar ese testimonio de alegría, porque me tocó saludarlo personalmente en ese día al Papa, y fue lo que me admiró. Cuando el Papa se retiraba, un estudiante, fraile franciscano, le pidió el que se llama solideo en español, suquetto se dice en italiano. El Papa dijo que se detuvieran y el Papa se inclinó porque él ya no podía y se acercó al estudiante
y le quitó el solideo. Yo veo pues en el Papa hasta el último momento esas ganas de vivir, esas ganas de compartir lo que era él, lo que él tenía, y para mí fue una gran lección. Aunque tuve oportunidad de saludarlo, que yo pudiera decir, estando en Roma, yo como administrador de la economía de nuestro convento franciscano en la Universidad El Antoniano, pues yo tenía cierto acceso a las misas del Papa. Normalmente yo me ponía en un lugar donde repartía la comunión y curiosamente, estando en el Vaticano, yo creo que muchas veces me vio el Papa, él iba incensando y de repente se me quedaba viendo el Papa, se me quedaba viendo y me hacía una inclinación y yo también. Dos veces de eso fue en San Pedro. Estando en San Pablo Extramuros, también el Papa cuando entró el día de San Pablo, ahí a esa basílica, me alcanzó a ver con el hábito franciscano y también me saludó el Papa. Y en otra ocasión, estando incensando el altar y yo que sabía acomodarme en los lugares estratégicos, también pasó el Papa y me saludó. Por último, les cuento una anécdota con Juan Pablo II. Ahí pusieron una fotografía donde estoy con él. Esa vez fue una comisión de polacos a invitarlo a los 50 años de la coronación pontificia de la Virgen, que propiamente es del Calvario, del Papa. Les voy a decir que Czestochowa es la imagen, la Virgen nacional, pero el Papa desde chiquito, como fue huérfano, se crió ahí muy cerca de Batovice, donde él vivía, un lugar que se llama Calvaria, atendido por los frailes franciscanos. Y el custodio de ese lugar, el que abría, el que cerraba, era el abuelo del Papa Juan Pablo II. Entonces, puedo decirte a ti, a los que me escuchan, que la imagen querida, amada desde chiquito del Papa, porque el abuelo se lo llevaba todos los días al convento, es una virgen que se llama de Calvaria, no tanto Czestochowa. Czestochowa es la de impacto nacional, pero la que él quería era Calvaria. Bueno, yo fui con 7 polacos, así entre polacos altos, rubios, ojos de colores. Yo parecía mosca en la leche. Entonces, estando esperando al Papa, se acercó Monseñor Stanislao, que es actualmente el cardenal de Polonia. Entonces, bromeando conmigo, él sabía que yo no era polaco, se acerca y me dice, oiga, ¿usted también es polaco? Dije, sí, monseñor, ahora soy polaco. Bueno, eso me sirvió. Cuando yo fui a ver al Papa, a saludarlo personalmente, yo veía que los frailes, bueno, y la gente, el Papa ya estaba cansado, el Papa estaba ya muy encorvadito y tanto saludar gente, yo lo veía muy serio al Papa. Y le hice una pequeña broma, cuando es la fotografía que tienen por ahí. Yo le dije así, hablándole en italiano, Santo Padre, por desgracia, yo no soy polaco, pero soy mexicano. Y se empezó a reír el Papa y me empezó a golpear el hombro. Dice, bueno, qué bien, qué bien. Y hice reír al Papa. Fue tal vez lo que hice en esa ocasión. Y así era. El Papa sabía reír, sabía convivir y estaba al tanto de lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en la Iglesia Católica. No sé si me extendí mucho al hablar de San Juan Pablo II. Yo pudiera también, ahí es con Papa Benedicto, si le pueden cambiar. Bueno, ese es Papa Francisco, Papa Benedicto,
Ese es el Papa. ¿Cuándo fue? Cuando él se rió y yo también. Esa es la fotografía de San Juan Pablo II. Tuve oportunidad de concelebrar con él muchas veces. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de él en esos años, 6 años que yo estuve en Roma. Yo exactamente salí de Roma en el 2006 cuando el Papa muere. Exactamente, yo ya no me quedé a los funerales del Papa Juan Pablo II, pero conviví mucho con él. Ahora pudiera decir yo del Papa Benedicto. El Papa Benedicto, pues un gran hombre, muy inteligente, Papa Benedicto. Esa foto, si la permanece ahí, les voy a platicar. Yo me tocó, el cardenal que está al fondo es el cardenal Re, actualmente el decano de los cardenales, y él va a dirigir muchas cosas ahora con la muerte del Papa Francisco. Bueno, en ese tiempo el cardenal Re era encargado de los obispos. Bueno, estoy saludando a Papa Benedicto XVI. Por cierto, decirles que era chaparrito, solo que cuando se la daba a los obispos, había unos grandísimos, los europeos, muy altos, sobre todo los alemanes. Entonces le ponían una tarimita al Papa para que estuviera más o menos a la altura de los que saludaba. Bueno, un gran hombre, un gran sabio, Papa Benedicto. Yo le agradezco, él me nombró obispo hace 17 años, él me nombró obispo. Y lo curioso, ahí me está agarrando la mano. Y estamos platicando de México, estamos platicando de mi diócesis, que era en ese tiempo Huejutla, que él se interesó sobre los indígenas, cómo vivían, qué comían, a qué se dedicaba, y estuvo platicando bastante conmigo. Pero lo curioso es que no me soltó la mano. Yo tuve la tentación así como de sacarle la mano. Yo decía, ¿y cómo se la voy a sacar si es el Papa? Si incluso yo tengo un video donde sacan el detalle de las manos. Entonces, el Papa, pues una entrevista muy agradable. Yo le informé de mi diócesis, en aquel tiempo Huejutla, Hidalgo. Se interesó mucho por los indígenas. Finalmente yo pudiera decir algo del Papa Benedicto, que cómo tuvo esa valentía de renunciar al papado porque sus fuerzas no le ayudaban, estaba muy débil. Yo les cuento también que cuando el Papa vino a México, estuvo en León, yo no sé qué le pasó al Papa, muy posiblemente me confundió, pero estábamos todos los obispos en la Catedral de León y el Papa iba caminando por el medio y directamente fue a saludarme. Simplemente y eso a mí me cayó de extraño, ¿no? Habiendo tantos obispos, los cardenales, que el Papa haya ido directamente a saludarme. Ya lo había visto en la entrevista, yo había platicado con él y seguro me vio y tuve ese detallito de únicamente saludarme a mí ahí en la Catedral de León. Finalmente yo les decía, yo admiro al Papa Benedicto por lo que es, por su sabiduría, cómo supo guiar a la Iglesia en tiempos difíciles, cómo afrontó problemas muy duros el Papa, pero al final él ya no podía, sus fuerzas no le permitían seguir gobernando la Iglesia y renuncia. Son los recuerdos agradables que yo tengo con el Papa Francisco. Ahora voy a hablar un poquito, del Papa Benedicto. Ahora voy a hablar un poco del Papa Francisco. También, pues un latinoamericano, le gustaba bromear conmigo. Tengo varias fotografías con el Papa. Ya ni me acuerdo qué me está preguntando ahí.
Con el Papa tuve varias oportunidades de saludarlo y sobre todo es un Papa admirable que supo también afrontar los problemas de la Iglesia y sobre todo él quiso acercar al Papa, vamos a decir, los jefes de la Iglesia, los quiso acercar al pueblo, a la gente. Por eso se le llama el Papa del pueblo. Él, desde el nombre que se puso Francisco, sabemos que lo puso a nombre de Francisco de Asís. Hubo un cardenal que cuando ya eligen al Papa, se oía en el cónclave, Bergoglio, 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 el Papa se tiene que levantar. Y un cardenal franciscano lo agarra de la mano y le dice, Jorge, no te olvides de los pobres. Y es lo que dice el Papa, que por eso en ese instante decidió ponerse Francisco. Y por ejemplo, las cartas encíclicas que le ha hecho, dos muy famosas, Laudato Si, sabemos que es un canto de San Francisco de Asís, que él ya lo compuso cuando San Francisco estaba muy enfermo, ya tenía los estigmas, tenía las llagas. Entonces compone ese hermoso canto, Laudato Si, sobre la creación, y el Papa quiso dedicar esa encíclica al cuidado, al respeto de este mundo en el cual estamos viviendo. La otra gran carta que hizo el Papa encíclica es Tutti Fratelli o Fratelli Tutti, que somos hermanos todos, que nos debemos llevar. Y un gran ejemplo, el Papa siempre nos invitó a tener gran respeto por los judíos, por los musulmanes, por los no católicos, por toda la gente. Es un gran documento, incluso habla sobre los políticos de una manera, todos somos hermanos, tutti fratelli, copiado también de San Francisco. La foto que están viendo es interesante. Yo le pedí a uno de los secretarios del Papa, Monseñor George, un alemán, que si permitía que nos entrevistáramos con el Papa, los sacerdotes de Guerrero. En ese tiempo yo estaba gobernando o rigiendo la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, pero también estaba dirigiendo la diócesis de Altamirano, porque el obispo se retiró por temor a los narcos. Ya los narcos lo habían agarrado una vez, le habían quitado la camioneta, entonces se retiró el señor obispo de ese lugar y el Papa me pidió que fuera también a dirigir esa diócesis de Altamirano hasta que llegara el nuevo obispo. Bien, entonces tuvimos, fue algo único. Yo le pedí a Monseñor Jorge de cómo estaba la violencia en Guerrero, de cómo estaban los padres sufriendo y nunca dejaron sus lugares a pesar de toda la violencia que estábamos experimentando. Y Monseñor George nos consiguió esa entrevista personal. Yo llevé a 37 sacerdotes. También ahí encontré, por cierto, en la plaza, encontré a Monseñor Carlos Garfias, que lo tenemos ahí, y me dice, como nos conocemos bastante, dice, oye, yo no traigo boletos para entrar a la audiencia del Papa y traigo 3 compañeros, ¿cómo le hago? Dije, pues vente conmigo, y los metí de trampa al Monseñor Carlos y a 3 sacerdotes que lo iban acompañando. Todos realmente en la audiencia nos sentaron muy cerquita del Papa. Eso ya fue un gran honor para los sacerdotes. Éramos solamente sacerdotes. Pero
la sorpresa de reunirse con el Papa no se las había dicho yo, porque cualquiera podía fallar esa audiencia, y mejor fue una verdadera sorpresa. Monseñor Sapienza, que es el que organiza las entrevistas, me dice: señor obispo, véngase para acá y tráigase a los sacerdotes. Atravesamos la plaza de San Pedro y nos dice: esperen aquí. Y de repente sale el Papa y nos encuentra. Al Papa no se le toca, pero ahí estos santos varones de Guerrero, los sacerdotes, lo tocaban, lo saludaban, sacaban selfies con él. Entonces yo le dije al Papa, yo tengo por ahí unas fotografías, le dije al Papa: Santo Padre, quiere tomarse una fotografía con nosotros. Y él siempre bromeando. Yo acababa de hablar con el Papa hace una media hora, hablé con él un poquito, persona a persona. Entonces me dice el Papa Francisco, siempre bromeando, siempre dice: ¿qué es primero, la fotografía o la masacre que le estaban haciendo? Al Papa no se le hace eso. Estaban ahí los guardias, pero no sabían ni qué hacer. Entonces yo le dije al Papa: mire, Santo Padre, los sacerdotes de Guerrero son muy buenas personas. Y me contesta el Papa: cuando están durmiendo. Así me contestó. Pero en fin, fue una entrevista muy agradable. Ahí ya nos quedamos solos. Todos los que están son los guardias. No hallaban ni cómo sacarlo. Y así pues yo tengo bonitos recuerdos del Papa. Les voy a contar a ver si no suena orgulloso. El Papa no le gustaba que fueran los obispos a Roma. Los llamaba obispos de aeropuerto. Entonces tenían cierto temor de ver al Papa, porque el Papa los regañaba. Dice que no tienen que estar en sus diócesis, ¿por qué no emplean este dinero que gastan en los pobres? Bueno, entonces un día yo estaba en el aula Paulo VI, nada más había un obispo maronita y yo. Estábamos los dos solos ahí, porque yo ya sabía que los obispos le tenían cierto temor al Papa Francisco. Y lo que hizo el Papa, en vez de irse a sentar a su lugar, la silla que le ponen, fue directamente donde estábamos nosotros, en un rinconcito ahí. Fue directamente y nos saludó. Para mí, pues fue la gente creía que yo era un gran personaje, porque cuando yo salí de la audiencia, el aula Pablo VI me empezó a aplaudir. Creyeron que yo creía nada más, pero que yo era un cierto personaje, porque fue a saludarme directamente el Papa. Y así yo tengo muchísimas historias del Papa. Por ejemplo, Tasco le regaló una Virgen de Guadalupe de plata, se la llevamos a ver aquí qué está pasando. ¿Sí me escuchas? Sí, lo escucho, no hay problema. Bueno, exactamente. Entonces, le llevamos una Virgen de Guadalupe al Santo Padre, que por cierto es una Alarrá, que ahí nos entrevistó también en esa ocasión, y también yo le llevé una rosa de Nochebuena, pero tratada, disecada. Estaba como viva, pero ya disecada, porque según eso se dice que Tasco, ahí se originó esta flor de la Nochebuena, y Poinsett, siendo embajador de México, fue a Tasco a llevarse esa flor, y después él la hizo internacional. Pero fue una entrevista muy bonita también. Con el Papa aceptó la Virgen de Guadalupe, aceptó la rosa, la Nochebuena, y un libro que le llevé de Tasco. Y así pudiera decir tantas anécdotas con el Papa Francisco. Ahora pedimos por él que descanse en paz, todo el bien que ha hecho por la Iglesia. No lo dudo que pronto lo vayan a canonizar, pero esperamos a ver que el Espíritu Santo nos inspira a los cardenales, a los
133 cardenales que van a hacer la votación en Roma. Que Dios los ayude, que el Espíritu Santo nos inspire y que nos regalen un papa que necesitamos para nuestros días. Es lo que te puede decir, Frank, la gente que me está escuchando. Diles que yo soy tu padrino y por eso que te conozco desde pequeñito allá los Scouts y por eso nos conocemos. Pues yo te podía decir esto de los papas, Juan Pablo II, Papa Benedicto y Papa Francisco. Gracias, Monseñor. Pues realmente usted nos ha educado y usted fue un puente para acercarnos más al Vaticano. De hecho, cuando usted ya llegó a la región del Bajío, yo recuerdo que usted hizo un trabajo muy activo por hacer que los fieles pudieran ir al Vaticano a conocer más acerca de todo esto, Monseñor. Ahora, se habla mucho en el sentido de que el proceso del cónclave es algo, pues, bastante meticuloso. No sé si nos pudiera platicar usted algo muy secreto. Usted está a punto, no sé si por la edad, a punto de ser cardenal. ¿Ya puede ser cardenal usted, Monseñor, o...? El Espíritu Santo no se equivoca. Sigo como obispo, Frank, y estoy muy contento. Tú sabes que andar allá en las altas ligas a mí no me parece. Como fraile franciscano, estoy muy contento donde estoy y que el Espíritu Santo asista a los cardenales. No, es que yo escuché que solamente siendo mayores de 80 años, corrija mi ignorancia, Monseñor, los nombraban ya cardenales. Entonces, pues estuve escuchando en la televisión en inglés que es un proceso bastante meticuloso. No sé si pudiese usted explicarnos un poquito más para corregir mi ignorancia en lo personal sobre ese proceso del cónclave en el que se reúnen todos y deciden, o es una bendición. ¿Cómo les llega el nombre de quién es el próximo papa en el mundo, señor? Bien, lo que tengo que decir que son más de 150 cardenales, pero solamente asisten los que no hayan llegado a 80 años. Los de 80 años ya no pueden participar en el cónclave. Entonces, hay cardenales muy jóvenes y entonces son los que van a asistir a ese cónclave. ¿Cómo se hace? Pues mañana, Dios mediante, sábado se dan los funerales del Papa Francisco y después se llevan de 5 a 9 días donde convocan a los cardenales electores menos de 80 años, porque si ustedes escucharon las noticias, solamente han llegado 80 cardenales y son 133 los votantes, entonces faltan todavía 50 y tantos cardenales, son los que hacen falta. Entonces, pues ya ellos ahorita queriendo que no, yo lo puedo decir, yo no tengo vela en el entierro, pero ya empiezan las políticas santas. ¿Quiénes son los futuros o los papables? Hay un dicho muy vaticano que dice que muchos entran papas y salen cardenales. O sea, muchos papables entran, vamos a decir, como papas al cónclave, pero al último no los eligen y salen como cardenales. Yo puedo decir, aunque muchos obispos no se atreven a decirlo, pero tú sabes, yo soy muy abierto. Ahorita ya empiezan las políticas y yo te pudiera decir, Frank, y a todo tu auditorio, que el papado de Papa Francisco también fue muy señalado, sobre todo esas tres cosas
que algunos cardenales no están de acuerdo. La bendición a los homosexuales, que yo en lo personal, yo estoy de acuerdo. Si el día de San Antonio Abad, el 17 de enero, se bendice un par de burros, se bendice un puerco, se bendice una casa, incluso abiertamente, hasta hay padrecitos que han ido a bendecir las casas de prostitución. Entonces yo digo que una persona vale más que un animal, vale más que una casa de estas. No se está hablando de matrimonio, simplemente la bendición a los homosexuales. Yo en lo personal, yo estoy de acuerdo en esa bendición. Lo segundo, que hay disputa entre los cardenales, es que el Papa dio permiso de, bueno, viendo bien el asunto, de que comulguen los que están en segundo matrimonio o en tercer matrimonio, o sea, no solamente que comulguen los católicos bien casados, sino los que han tenido problemas, ¿no? Que ya llevan porque el comulgar o no comulgar es una medida disciplinaria dentro de la iglesia para animar a los que no están casados a que se casen. Entonces, si es una medida disciplinar, no es sacramental, no es bíblica, no es teológica, pero algunos cardenales no están de acuerdo en dar la comunión a los de segundas nupcias o terceras nupcias. El otro punto en lo cual no están de acuerdo muchos los cardenales es precisamente la ordenación de mujeres. En la antigüedad ya había diaconisas, pero yo en ese punto estoy de acuerdo. Mientras no se vean las cosas claras, que no se ordene a las mujeres. Es el otro puntito que no están de acuerdo los cardenales. Y hay algunos otros. Entonces, Frank, como yo te decía, o les decía hace unos momentos, yo soy muy abierto. Realmente, antes de entrar al cónclave, ya están dividiéndose los cardenales. Vamos a decir así, los que están de acuerdo con Papa Francisco, pudiéramos decir los de avanzada, que están de acuerdo con él, y los conservadores. Por ejemplo, el cardenal Müller, el de Alemania, él dice que va a haber un cisma en la iglesia y que no está de acuerdo en la actuación de Papa Francisco. Yo en lo personal he recibido 2 WhatsApp donde la gente se expresa también mal del Papa Francisco. Entonces no únicamente son los obispos, los cardenales, sino también hay esta gente. Yo en lo personal me gustaría la continuación, vamos a decir, de las políticas o políticas religiosas de Papa Francisco, el acercarse a la gente, el ecumenismo, la opción preferencial por los pobres, que esto es muy importante, el cuidado de la creación, la no violencia, el parar las guerras. Yo también estoy de acuerdo y digo esas cosas que yo decía anteriormente. Para mí es peccata minuta, es una cosa menor. Y yo realmente, pues en lo personal, yo tengo mis candidatos y ojalá que salga uno que pueda continuar la obra del Papa Francisco. ¿Quiénes son sus candidatos, monseñor? Si los puede decir. Ya te leí tu risa pícara. No, pues yo abiertamente, yo estoy porque el cardenal filipino, el cardenal Tagle, que es, él ha seguido exactamente la línea del Papa Francisco. Es mi candidato así personal. El otro que pudiera ser es el secretario de Estado, Pietro Parolin, que pudiera también. También hay otro candidato italiano, ahorita no recuerdo el nombre de este cardenal italiano, que pudiera quedar y que nos dieran, para mí, una hermosa sorpresa. Hay 2
que nos pueden dar una sorpresa. Eh, Uno es Christopher Pierre, que es el actual nuncio en Estados Unidos, que fue nuncio aquí en México. Para mí me parece una gran persona, muy humano, muy inteligente, un tanto conservador, pero conservador bueno, el que pudiera. Eh, el otro que pudiera ser que nos diera una buena sorpresa, es el actual patriarca de Jerusalén, Pizzaballa. Él es un fraile franciscano que ha trabajado muy bien con los árabes o los palestinos y ha trabajado muy bien con los hebreos. Él, de hecho, él habla muy bien el hebreo, habla muy bien el árabe y varios idiomas. Entonces, para mí sería Pizzaballa una agradable sorpresa. Son mis candidatos, ya me sacaste y lo hice por tu hermosa sonrisa que me diste. Gracias, monseñor. Ahora, dos preguntitas. Sé que está ocupado y le agradezco este tiempo porque mucha gente siempre pregunta por usted, se preocupan. A mí me sorprendió mucho. Uso el nombre de Esteban para no decir al aire el nombre verdadero, pero Esteban es un hombre que maneja mucha gente en Guerrero, que usted lo conoce, le dicen el padrecito en Guerrero a usted, pero de mucho cariño, y se preocuparon tanto que estaban todos reuniendo gente para ver qué hacían para ayudarlo, y lo que sea de cada quien. Se agradecen esos detalles a la audiencia. Nos contactó gente de Hidalgo, del estado de Hidalgo, muchísima gente de Guanajuato. Todos siguen muy al pendiente de usted, monseñor. Ahora, dos cositas que yo me quedo con duda. Yo también, a mí no me molestaría si hubiera mujeres sacerdotes, o no sé cómo decirlo, Sacerdotisas. pero que no ya las monjitas cubren esta parte de la iglesia. Bueno, las monjitas hacen una labor grandiosa. De hecho, en México se hizo una encuesta sobre la religión y las que salieron mejor paradas, mejor que obispos, mejor que sacerdotes, fueron las religiosas. Entonces, ellas hacen un gran trabajo en la enseñanza, en los hospitales, en los orfanatorios, pero sí, nos faltan. Ahorita la gran opción es los diáconos que le llaman permanentes o diáconos casados. Pero todavía uno tiene la tentación, sobre todo voy a decir, en Estados Unidos, es donde está más fuerte esta tendencia a que ordenen a las mujeres. Pero yo pienso que tenemos que caminar todavía un largo trecho para poder llegar a esto. Entonces, a ver que el Espíritu Santo que nos vaya guiando y que nos vaya inspirando. Así es, monseñor. Ahora, acá en Estados Unidos, pues se habla muchísimo. Una gran parte del gabinete del presidente Trump son católicos. Marco Rubio lo criticaron mucho, que el miércoles de ceniza salió a dar conferencia de prensa con su cruz, lo cual para usted y para mí es tan normal. No, natural, sí. Pero acá, como hay tanto bautista en el sur, hay muchas otras creencias cristianas, pues se les hizo raro. Ahora, el presidente Trump con su esposa y varios funcionarios están acompañando a su santidad en el funeral. Mucha gente dice que la influencia del presidente Trump es para que quede de papa precisamente ese cardenal de Estados Unidos a quien usted mencionó. ¿Hay influencia externa en el cónclave o
es algo muy, muy personal entre los participantes, entre quienes están allí encerrados. ¿Y por qué se usa ese humo blanco para avisar que habemos papas, o como dicen? Habemos papa. Sí, yo creo que Trump, como a otro cualquier presidente o mandatario, le gustaría verse en ese espejo de los funerales del Papa Francisco. Entonces, aquí tiene para mí una gran cola política. Trump también ha dicho que va para entrevistarse con otros presidentes, porque sabemos que ante todo Trump es un gran negociador. Los aranceles y todo se va a arreglar con negociaciones. Y él quiere aprovechar esa oportunidad. Entonces, esa ventana de los funerales del Papa Francisco, pues es para darse un cierto caché y pues también que a Trump se le ha criticado, sobre todo esta obispa que le habló en la toma de posesión, que le dijo las cosas duras, o el Papa todavía habló con el vicepresidente de Estados Unidos, que es católico, y le pidió eso, ¿no? Los deportados, que vieran cómo ayudarlos. Entonces yo creo que Trump, como decimos los mexicanos, no da paso sin guarache. Él le conviene ir y le sirve ir a estos funerales. Ahora, los cardenales es algo muy personal, su votación y su decisión. Ellos, claro, por fuera tal vez recibirán alguna presión, pero ya estando adentro, por eso se le llama cónclave, que significa cum en inglés, clave, significa llave. Los encierran a todos. Entonces ahí no hay ni teléfono, ni nada de nada. Entonces es algo muy personal, muy de conciencia, muy de secreto, y pues serán los americanos, pero sospecho que no va a haber influencia dentro de la Capilla Sixtina, donde se va a hacer la elección del nuevo Papa. Qué bueno, monseñor. Ahora, pues usted lo acaba de mencionar y yo lo publiqué en este espacio hace unos días. El vicepresidente J.D. Vance estuvo con su familia y se reunió con su santidad, pues prácticamente horas antes del domingo de Pascua, horas antes de que falleciera. O sea, pues realmente, y sí, su santidad le pidió mucho por los indocumentados, y J.D. Vance dijo que no va a haber invasión a México y que en materia de indocumentados solo están sacando a los criminales. Pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, monseñor. Y hablando un poquito, si me puede contestar, si no, voy a respetar, porque hace unos días en la región del Bajío, Michoacán, Guerrero y Jalisco se desató demasiada violencia, monseñor, a grado tal de que la Casa Blanca mandó un comunicado a través de la embajada a la presidenta Claudia Sheinbaum. Monseñor, disculpe que ponga el dedo en la llaga, pero creo que debe determinar esta violencia. ¿Qué puede usted como persona, como líder religioso, como un hombre de carrera muy honesto por quien yo pongo las manos al fuego, qué sugiere que nos haga falta para que cambie México? Volvamos a aquel México en que jugábamos fútbol, soccer hasta en la calle con usted. Claro. En la soledad, y que eran las posadas en la calle y nadie molestaba, nadie robaba, nadie asaltaba, nadie ofendía, monseñor. Usted salía con sus botas pintando allí la parroquia y juntaba a la gente y a limpiar con todos los jóvenes. ¿Qué está pasando, monseñor? Nada menos que anoche yo escuchaba una noticia que antier hubo una balacera entre Jalisco,
Michoacán y Guanajuato. Creo que pasaron por 14 municipios, pero la balacera siguió. Yo, como tú dices, Frank, honestamente, creo que en el periodo del presidente AMLO se le soltó mucho la gamarra, el hilo a los narcos. Él decía abrazos y no balazos, que por cierto Obrador me echa la culpa a mí porque lo dijo en un lugar ahí cerquita de Chilpancingo, en Quechultenango, y dice, por usted yo dije un día me dijo él, por usted yo dije esa frase. Digo, pues ojalá que no lo hubiera dicho, abrazos y no balazos. Pero él tenía buena intención, abrazos, no balazos, pero los narcos no la tenían. Aprovecharon esa debilidad de López Obrador. Por ejemplo, él cuántas veces ha dicho que no se fabricaba el fentanilo en México y cuántas fábricas han encontrado, cuántos millones de pastillas han capturado. Entonces, ¿dónde está el dicho de él que no se fabricaba en México? Entonces, para mí, que AMLO le soltó mucho la rienda a los narcos y los narcos aprovecharon para empoderarse. Yo puedo decirlo desde las elecciones del 18 y las elecciones del 24, donde un político reunió a otros políticos en Guerrero que querían un puesto dentro de la política, y ese político les dijo, tienen que pedirle permiso a los narcos y la bendición del obispo. Solo así pueden ustedes. Y en este 24 me consta, por lo menos en Guerrero, como toda la sierra trabajó cierto partido político que está en el poder, y sabemos quién lo hizo, el que estaba, el mismo que me secuestró a mí. Entonces, y yo soy testigo como de muchos municipios primero intervinieron los narcotraficantes. Solo con el permiso de los narcotraficantes podían lanzarse a hacer campañas. Entonces, tú me dices, ¿qué podemos hacer? Yo siempre insisto, fue mi tarea que yo hice en Guerrero, el diálogo con estas personas, no verse a los ojos porque, no verse a la cara, porque se oye feo este dicho, pero verse a los ojos. Yo puedo decir públicamente lo siguiente, a un capo de Guerrero dice, me mataron a mi papá, mataron a mi esposa y a mis hijos, y lo puedo decir, fue la judicial, los que mataron. Yo me metí en esto a defenderme. Otro narcotraficante, jefe también allá en la sierra, me decía, mataron a mi hermano, mataron a mi otro hermano. Yo me empecé a defender y yo no sé cómo crecí. Entonces, ellos tienen sus historias, tienen sus problemas, tienen sus asuntos. Entonces, un acercamiento a ellos, un diálogo, pudiera ayudar mucho. La otra cosa que creo que está dando cosas concretas, efectivas, es que López Obrador nunca se animó a atacar a la narcoviolencia. Y sin embargo, el García Harfuch o la presidenta actual está actuando en eso, y vemos a los que deportaron a Estados Unidos o se llevaron a Estados Unidos, el primero que se llevaron, el de la trampa, luego cuántos narcolaboratorios han descubierto, cuántas, el huachicol, cuánta gasolina chueca que manda Estados Unidos, y aquí en México no se pagaba impuesto e iba a las gasolineras
que se las compraban a menos precio. Entonces yo creo que la presidenta Sheinbaum actualmente está haciendo un poco más para la pacificación. Y yo creo que es obra del presidente Trump, porque si Trump no le hubiera exigido, no estuviera Sheinbaum haciendo esto. Aunque nos falta algo, y a Trump está esperando esto, que también hay narcopolíticos y unos de primer grado. Falta que los denuncien y pues también que lo lleven a pasear, aunque sea Disneylandia. Pero falta tocar los narcopolíticos. Es lo que le falta a la presidenta. El día que empiece a tocar los narcopolíticos, ese día yo le creo más a la presidenta Sheinbaum. Señor, hasta me deja con escalofrío. Mis respetos. Yo sé que usted ha sido muy valiente, muy conciliador, me consta. ¿Cree usted que haya con la presidenta Sheinbaum esta posible solución de que acepte negociar? Porque al final del día, Trump lo ha repetido muchas veces. Presidenta Sheinbaum, detenga el fentanilo, detenga los grupos narcoterroristas y yo quito las tarifas arancelarias y hasta le mando más negocios y doy visas a los trabajadores mexicanos. ¿No cree usted que es una buena postura para empezar a negociar? Yo creo que sí, pero Frank, lo que yo te decía, falta denunciar a los narcopolíticos que todavía bajo bambalinas sigue gobernando López Obrador. Pero el día que se desobligue o se desate Sheinbaum de López Obrador, entonces yo creo que van a suceder cosas mucho mejores. Platico este pequeño detalle. Yo trabajé mucho con los capos del narcotráfico para pacificar Guerrero, no el gobierno. Bien. Y bueno, ese pequeño detalle, y por ejemplo, dos capos de Guerrero estaban en contra del ICE, de la piedra y del fentanilo. Ellos desde antes, incluso hubo varios muertos que traficaban esto, ellos les advertían y cuando no hacían caso, los asesinaban. Pero a mí me admira cómo jefes del narcotráfico no querían fentanilo y no querían el ICE, el hielo famoso. Y como un capo del fentanilo me juntaba a los otros capos para dialogar con ellos. Es lo que me mira, cosa que nunca hizo el gobierno. Sí, monseñor, me consta porque en una ocasión yo la iba a entrevistar a usted para la radio, acá en Atlanta, para Radio Visión, que tiene una gran audiencia, y usted nos hizo favor de regalarnos unos minutos esa mañana, y precisamente iba usted de salida con una monjita a reunirse con la gente en la Sierra de Guerrero, y fue precisamente dentro de su misión pacificadora. Ahora, usted lo acaba de mencionar, esa gente se mete al narcotráfico, pues casi a la fuerza, después de sufrir una gran cantidad de atropellos y situaciones. Me imagino que usted en su secreto de confesión ha escuchado cosas horrendas que no puede repetir, pero básicamente, monseñor, ¿qué nos falta? ¿Qué le falta a la presidenta, como usted acaba de mencionar, cuando se reunió con varios capos tratando de conciliar, de pacificar? El gobierno actual, ¿qué debe de poner para ya de una vez por todas? Porque la gente está en México harta de la violencia, monseñor. Esto no es ningún secreto, usted lo sabe. Ustedes hablan con muchísima gente. Usted es un personaje que dentro de todo puede ayudar mucho por sus contactos en el Vaticano, por sus
seguidores en la Iglesia Católica. México, aunque el gobierno actual trate de quitar, pues usted lo ha escuchado en algunos hospitales, en algunas plazas, han quitado esos altares que la gente tenía con la Virgencita. Pero yo le aseguro que esto fortalece más la fe católica y fortalece más a un excelentísimo obispo como Fray Salvador Rangel. ¿Qué mensaje le da al pueblo, a los malosos, como dicen, para no llamarlos así, y a los políticos y a los narcopolíticos? Creo que estamos a tiempo de enderezar el rumbo y ya quitar toda la maraña de problemas y ponernos a trabajar. ¿O qué nos hace falta, monseñor? Bien, Frank. Yo decía hace unos momentos, de parte del gobierno, tienen que hacer dos cosas. Empezar a entregar a narcopolíticos. Es lo que está esperando Trump y es lo que no quiere AMLO y no quiere la presidenta Sheinbaum. Pero el día que empiecen a entregar los narcos políticos, van a empezar esas mejores negociaciones. Lo otro, el diálogo. Tienen a alguien que pueda hacer bien el diálogo con los narcos, y me refiero a García Harfuch. Él conoce perfectamente, por ejemplo, Guerrero. Él conoce perfectamente qué está sucediendo ahí, porque él era el encargado de la Policía Federal en tiempos difíciles. Él conoce muy bien. Entonces, esas dos cosas de parte del gobierno: entregar a los narcopolíticos, y lo segundo, mandar un enviado a hablar con los narcos. ¿A qué arreglos pueden llegar? Solo haciendo, yo creo que el mismo, aunque sea el secretario, pues, y muy importante, García Harfuch, pero él lo pudiera hacer. Ahora, lo importante para mí, otro detalle, es que quieren aprobar esta ley judicial para concentrar el poder. Lo mismo el día de ayer se estaban quejando muchos comunicadores de cómo Sheinbaum quiere meter una ley donde puede suprimir cualquier crítica que vaya contra el gobierno, cualquier sitio que no les convenga a ellos, y eso también sería una gran golpe a la democracia. Entonces, que no hagan eso. Segundo, que reconsideren bien la reforma judicial. Esto va a perjudicar mucho a México, y creo que tampoco le gusta a Estados Unidos. Ahora, con respecto a la gente, ya por ejemplo, hoy decían que entre los que están eligiendo para jueces, ya hay 6 narcojueces candidatos, hay 6 entre ellos, y otros, pues que vale la pena, aunque Noroña los defendió a capa y espada, llevan la misma camiseta, entonces vale la pena de eso. Y algo muy importante que quiero decir yo, Frank, es esto. Yo creo que los tiempos pasados nunca han sido ni buenos ni malos. Ha habido buenos y malos. Los que tenemos hoy es lo mismo. No hay ni buenos ni malos. Pero lo que quiero invitar a la gente es de que cada prueba que tenemos, cada dificultad que nosotros tenemos, es una gran oportunidad para superarnos. Solo en tiempos de crisis la gente progresa, los países progresan. Vamos a ver la Segunda Guerra de Estados Unidos. ¿De qué sirvió? Progresó. Incluso el cambio, aunque nos mandaron todos los tractores viejos acá a México, pero progresó en cualquier crisis. Entonces, mi invitación a la gente a no desesperarse, a utilizar la cabeza y el corazón. ¿Cómo podemos superar estas crisis?
Y en esa superación es como un país puede avanzar. No contentarnos, no sentirnos fracasados, sino que tenemos que luchar, esforzarnos, y creo que México, se ha vencido tantas batallas, puede vencer esta batalla del narcotráfico, de la narcopolítica, y creo que sí podemos avanzar en esto, Frank. Monseñor, y ya para no quitarle mucho tiempo, y estoy muy agradecido con usted por atendernos. Usted que se ha relacionado con tanta gente, pues, allegada al Papa y a los papas, ¿cuál es la visión en un concepto generalizado del Vaticano hacia México y lo que está pasando? Bien, yo quiero decir que Papa Francisco estaba muy informado de lo que sucede en México. Y el secretario de Estado, Pietro Parolin, él fue nuncio en Venezuela. Entonces conoce muy bien Venezuela, la política de Venezuela y cómo esos políticos actuales nos quieren acercar al socialismo, nos quieren acercar al comunismo. Es un gobierno así autoritario, como lo están haciendo estos presidentes de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, vamos a decir un poquito otros presidentes. Entonces, yo creo que en el Vaticano conocen perfectamente lo que está sucediendo en México. Y nada menos que por el cardenal Pietro Parolin, que es el que ha decidido la política de la Iglesia, la política social. Entonces, yo creo que desde el Vaticano, bien que saben lo que estamos haciendo. Por ejemplo, esa supresión de ciertos sitios en las computadoras, ya incluso hubo una denuncia de parte de la ONU, una protesta. Lo mismo la reforma judicial, ya hubo una protesta de parte de la ONU, lo mismo de las madres buscadoras. Entonces, ya desde la ONU se están dando cuenta de lo que está pasando en México. Y vean ustedes, nosotros en la Iglesia Católica, pues tal vez estemos más enterados de todas las cosas que cualquier político o cualquier otra persona. Y yo creo que tanto el Papa Francisco conocía muy bien la situación de México, pero el que la conoce al 100% es Pietro Parolin, el secretario de Estado. Monseñor, usted mencionó que hace falta ya castigar a los narcopolíticos. Desde el Vaticano también han condenado los crímenes de lesa humanidad que las madres buscadoras tanto han denunciado y que no se les ha escuchado. Usted mismo llevó a los padres y madres de los 49 de Ayotzinapa a la Vaticana. Yo lo vi, yo lo entrevisté a ese respecto. Pero ¿por qué la Iglesia llega con la mejor intención de ayudar? Pero cuando llegan ya con los gobernantes, con los políticos, allí se cambia todo, se olvida todo, se hace una realidad, no sé cómo le llamaron. El caso es que nunca se aclaró nada, Monseñor. Sí, desgraciadamente sucede. Yo lo puedo decir, espero que no se moleste, ni se deprima, ni se ponga a llorar la actual gobernadora de Guerrero. Cuando anduvo en la campaña, ella me prometió y lo publicó que iba a restablecer la oficina de relaciones Iglesia-Estado. Había una oficina y la suprimió en tiempos del gobernador anterior. Entonces ella me prometió, pero una vez que fue conmigo, se entrevistó conmigo, incluso yo voté por ella. Al último ya nunca me quiso recibir, nunca la volví a ver, así como tú dices.
se hizo Ojo de Hormiga, y pues tal vez porque yo fui muy crítico con ella, o fui crítico con Guerrero, dar a conocer lo que estaba sucediendo, y ellos lo que me decían que yo estaba denigrando a Guerrero, simplemente diciendo lo que estaba sucediendo en ese estado. Entonces, así como dices, en la campaña nos buscan, a la iglesia siempre nos buscan, pero ya que toman el poder, se olvidan de nosotros. Tristemente, Monseñor, y pues realmente a mí todavía me quedan muchísimas preguntas porque usted tiene tema de todo por su experiencia, por su buena actitud conciliadora, por ser un caballero de Dios. Si usted tuviera enfrente a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, ¿qué les diría como sacerdote, como obispo, que todos aceptamos y nos acercamos a usted a pedir un consejo en una situación difícil? Yo les diría, Fran, respeten la democracia, respeten la división de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, porque en México, desde ya tenemos 50 años, desde la última constitución del 17, México ha funcionado con esos tres poderes, y al quererse apoderar el ejecutivo, ya se apoderó del legislativo, las dos cámaras, hacen lo que la presidenta les diga, y falta el judicial, también se quieren apoderar. Yo le diría a López Obrador, respeten la democracia en México y respeten los tres poderes. Yo también les diría en su cara, amen a México y no nos lleven al socialismo que ustedes quieren, porque tenemos la gran experiencia de Rusia, que fue comunista y no funcionó. Y los países que han transitado por el socialismo no funcionan. La misma China tuvo que hacer una combinación del capitalismo con el comunismo. Entonces yo diría que fomenten la democracia, que no nos lleven hacia el socialismo y sobre todo que respeten los tres poderes que nos han regido en los 100 años en que llevamos funcionando México con estos poderes. Y decirles, amen a México, no su partido político. Amen a México, que entiendan que si ella ganó con un 38% de votos, somos 130 millones en México. Entiendan que no tienen 100 millones con ellos. Entonces no tienen, o cuando dicen una frase muy con la boca llena, el pueblo lo respalda. No es el pueblo el que lo respaldan algunos, a los paleros, y sobre todo el voto que se dio en México hoy día, ahora en el 24 para la elección de la presidenta, fue el voto de hambre. Yo así, votaron por ellos, Sembrando Vida, los adultos mayores, y así por el estilo, a quienes les han apoyado económicamente. Y México, si en ese sentido, tenemos pobres, tenemos millones de pobres, todos prefieren vender su voto, vender su dignidad, pero que les den algo a no tener nada. Yo creo eso yo les diría, amen a su pueblo, amen a su gente y no hagan cosas que van contra México y cosas que van contra su dignidad o gustos muy personales. Gracias, Monseñor. Y ya la última pregunta. La semana pasada me contactaron miembros del ejército mexicano, frustrados. Me mandaron videos de cómo en las misiones comen carne cruda porque no les dan ni de comer. Muchas veces les pagan tarde su cheque.
lo que voy a decir, voy a romper un poquito la promesa que les hago de no decir todo, pero ellos me precisaron de una manera muy objetiva que están en el ejército por tener un ingreso, por tener un empleo. Ya dejando a un lado el patriotismo y todo, ellos no están con los políticos. Y me dijeron que ellos prefieren defender el estandarte de la Virgen de Guadalupe antes que defender a López, porque recuerde que Claudia Sheinbaum llamó al pueblo a defender a México y a mí los soldados me lo dijeron muy claro. Tropa, no van a mover un dedo para defender un solo político. Al contrario, ayudarían a entregarlos a cortes internacionales, porque también están cansados. Bien, tú mencionas al ejército mexicano y recordar que la función del ejército mexicano es defender la patria, las fronteras contra los enemigos, no hace las labores que están haciendo. Pero ¿qué fue lo que hizo López Obrador? Los compró. ¿A quién les dio la mayoría de la obra pública? Al ejército. ¿A quién le están pagando más o menos? Y no a todo el ejército, sino a los capos, a los jefes, para tenerlos en la bolsa. Yo esa crítica que escuchaste que a veces no tienen que comer, no tienen dónde dormir, yo le he escuchado de la Guardia Nacional. Han metido Guardia Nacional por donde quiera, pero sí les falta lugares donde los mandan, donde no hay dónde dormir, donde no hay dónde comer. Y yo creo que yo estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo con el ejército mexicano, que también ellos están decepcionados de sus políticos y sobre todo que ellos han comprado a los políticos de primera, vamos a decir, a los políticos de la alta dentro del ejército, para poderlos tener. Pero yo creo que en la masa de los soldados, en el popular de los soldados, la tropa que se llama así, no están de acuerdo en apoyar en cierta insurrección o apoyar a ciertos políticos. Ni lo que dijo la presidenta Sheinbaum ahí en el Zócalo de México, llamar a los mexicanos a defender ¿qué? ¿De quién? ¿Invasión de quién? ¿De Estados Unidos? Como ellos lo dieron a entender, no hay ninguna invasión hasta ahorita. No hay peligro de invasión, que es donde es la tarea del ejército, defendernos de las invasiones. Pero la gente, ¿de qué va a defender al gobierno? ¿O de qué va a defender a Sheinbaum? ¿O de qué va a defender a tantos políticos inmorales que se venden? Por ejemplo, esta reforma del nepotismo que hicieron, que ya la querían para el 27, la presidenta lo quiere, pero ¿qué hicieron los diputados y senadores? Mandarlo hasta el 30, porque ahorita están muchos familiares de los políticos y otros políticos, y por ejemplo es un botón de prueba de lo deshonesto que son ellos y que buscan solamente su conveniencia, lo que buscan es el dinero y el poder para seguir haciendo sus triquiñuelas. Tristemente, monseñor, y para despedirnos, le pido de favor que nos dé una bendición a todos quienes lo ven y lo escuchan, porque bien que la necesitamos, y sabemos que también hay funcionarios del gobierno que están escuchando, así es que también va dirigida para ellos. Muy bien, con todo gusto, Frank. Recuerdo una frase que dijo Papa Francisco, esta bendición
es para los creyentes y a los no creyentes también los escucha Dios. Les voy a dar la bendición bíblica que le llaman de San Francisco, pero está tomada del libro de los Números, capítulo 6, verso 23, con todo gusto. Que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, vuelva a ustedes sus rostros y les dé la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Gracias, Frank, a ti y a todo tu auditorio. Los queremos, Señor, pues el agradecido, los agradecidos somos nosotros, porque después de varios intentos, gracias a Dios, gracias a usted, tuvimos posible esta entrevista y conocer más su experiencia en el Vaticano con los papas y pedirle de favor que siga siendo, como usted me lo dijo en una ocasión, aunque es obispo, usted nunca ha dejado de ser sacerdote, siga siendo ese gran sacerdote conciliador que tanto necesitamos en la sociedad, que a todos nos da consejos, nos da una vida de esperanza para un México mejor, Señor. Dios los bendiga a usted. Gracias, Frank. Que Dios los bendiga a ustedes también. Y hasta la próxima. Apreciada audiencia, el obispo Monseñor Fray Salvador Rangel Mendoza, un hombre que ha trabajado mucho por la Iglesia Católica desde su juventud y que necesitamos y que sabemos que todavía nos puede dar mucho, especialmente en estas etapas de desconcierto y que necesitamos una conciliación pacífica como sociedad. Muchas gracias, buenas noches y Monseñor, no se pierda, por favor. Necesitamos sus consejos. Buenas noches, Frank. Gracias, Dios lo bendiga. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.